Muy buenas, estamos en La Inversa, un nuevo espacio que se ha abierto en San Sebastián. Bueno, estamos en Inversión de Arte, ya lo saben, un espacio cultural y sobre todo tengo la gran suerte de tener conmigo a Diego Machín-Barrena, un artista que últimamente estás teniendo muchísimo éxito porque has conseguido vender nada menos que obra para el Museo Artium y parece que hay noticias de que también el Museo de Bellas Artes de Bilbao anda detrás tuyo. Buenas tardes, buenas noches, Diego Machín-Barrena. ¿Qué tal? Buenos días, bien. Bien. Bueno, ya te hemos dicho, te he comentado antes de cámara, Diego, lo que nos interesa en Inversión de Arte es que nos hables de ese mundo tan personal que tienes a la hora de crear. Podemos decir pintura, pintura en muebles reciclados, pintura en camisetas, pintura sobre telas, sobre madera. Cuéntanos ese mundo tan personal tuyo. Bueno, pues ayer cuando andaba con los perros en la playa estuve pensándolo, entonces si recuerdo hice tres ideas. Una idea era como cuando pensamos en el exterior, en la calle, y otra idea era en lo que hago redondo, circular. Y la tercera idea, no me... Bueno, ahora ya me iré. Entonces, siempre, por ejemplo, hace unos años pensaba en la calle, entonces construía, eran los dibujos más rectos, las líneas más rectas, porque hacía más construcciones y era porque pensaba pues en lo que podía ser mi vida o la vida de todos, los estudios, las oficinas, los talleres, como si fueran más colectivos, más públicos, como los puertos. Por ejemplo, en Manifiesta o Manifesta, pues titulaban, cuando hubo aquí titulaban todo alrededor de lo que sería el puerto, un puerto como el de Pasajes. Y luego, bueno, sí, creo que la tercera idea era lo que es la casa, al estar dentro de casa es cuando es, bueno, no sé, esto... Como que interpretas todo lo que has visto, sí, ¿no? De una manera más... ya sé, la tercera idea era como lo del universo, como lo redondo. Entonces, que también se puede parecer a cuando el mundo de dentro de casa. Entonces, claro. Cuando es redondo del universo, pues es hacer lo mismo de dibujar tanto el exterior como el interior, pero más redondo, más circular, y entonces ya va llegando a ser más como física, como química, como más dibujo sin representación, sin forma, más abstracto. Y más divertido, me decías. ¿Te acuerdas que me decías? Es el momento de hacer algo divertido. Cuando es redondo, pues transforma, se mueve, modifica la forma, por eso es más divertido, porque encuentras lugares, zonas,
dibujos que no merecen ver en las líneas rectas la construcción. Entonces es más divertido porque... Es más libre también, ¿no? Sí, por eso. Claro, porque cuando representamos esa primera carpeta que me decías, ¿no? Cuando voy a la calle, cuando voy a la playa, cuando voy al puerto, cuando me encuentro, ¿no?, con la sociedad, el movimiento, claro, hago un dibujo que tiene ese orden, ¿no?, de fuga, de arquitectura, de elemento, y hay una figura ya que identificamos. Y ahí es tu primera carpeta. Luego, en la segunda que decías, ¿no?, quizás ya ahí hay un paso de querer salirte de esos límites, buscando, ¿no?, que ahí vemos, por ejemplo, algunos cuadros, ¿no?, donde vemos que hay a veces figuras que sí podemos identificar, como la jarra, la mesa, el suelo, un tipo de mandala que decíamos, ¿no? También digo, ¿no es así? Un mandala que a veces es circular, como vemos en cámara ahora, pero a veces también es rectangular. Y en ese rectángulo, como estas mesas, como esta silla que tenemos aquí, que por cierto son muebles reciclados, ¿verdad? Sí. Aquí sigue habiendo esa necesidad de círculo, de ese otro mundo más particular tuyo de casa que decías también, ¿no? Mi casa, mi lugar de confort, de estar más libre, no ordenado como la vida, ¿no? Cuando salgo a la calle, que todo está ordenado, ¿no? Por espacios, por sitios, por... Lo de la casa también, de representar formas más domésticas de la propia casa, tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestro interior, tanto la casa como con las ideas de nuestra mente, representar lo que necesitamos, lo que tenemos, pero más psicológicamente, más mentalmente, de la vida de cada uno, de todos, pero de la vida como intelectual en el sentido de la realidad, en el sentido doméstico. El otro sentido es cuando del universo pues se hace más global, se hace más del universo, se hace más de lo redondo, del mundo. ¿Del infinito podía ser? Sí. ¿Algo enorme? Sí, luego siempre hay, cuando dibujaba recto o redondo, siempre hay zonas vacías en el interior, en el medio, en los centros de cada lugar, que también, claro, tienen que ver con la escultura, como con lo que dice la escultura del vacío. Tú estuviste en Arteleku unos años. Me decías, mira, Elena, es que yo les conozco ya a todos. Lo que pasa que, bueno, el tiempo pasa, nos vamos moviendo justamente, ¿no? Las personas se van situando en distintos, bueno, sitios o ciudades, y ahora te está ocurriendo que te estás volviendo a encontrar con esa gente de cuando estabas en Arteleku y decías que ya nos conocemos, ¿no? Nos conocemos y es como más fácil incluso ya de dialogar, ¿no?, con la gente de tu trabajo. Por eso me decías que tu miedo, no tenías miedo a la hora de hablar, porque lo tienes claro, ¿no? ¿Qué pasó en Arteleku, por ejemplo? ¿Qué recuerdo tienes de Arteleku? ¿Nos podrías decir, Diego? Pues todos íbamos a trabajar, a hacer nuestro trabajo. Entonces, entre semana, pues nos saludábamos, pero nos cruzábamos, pero cada uno iba a lo suyo. Luego, yo siempre digo que se organizaban
por ejemplo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, íbamos todos a cenar, 20 o 25, a Loquendo con el director y de farra y de borrachera, pero bueno, en la Artelecu luego hablaban según los que tenían el nivel profesional, pues hablaban entre ellos, como en la calle, como esto, pero sobre todo Artelecu, era el tiempo, era cada día para hacer, no había para escuchar, eso sí, podías escuchar las charlas, las conferencias, pero... Pero era sobre todo un lugar de trabajo para ti, ¿no? Sí, lo importante era que estabas con otras 15 personas, otras 20 personas, que no tenías que estar en un local de la calle, en un estudio, 2 o 3, que hubiera sido más difícil para dibujar, para... Artelecu te sentías protegido, acompañado. Y yo me he presentado en este verano, me comuniqué con Artium y entonces en la presentación en Artium pues les volví a ver a los que se habían hecho también profesionales, claro, desde Artelecu, porque se habían propuesto años antes que yo y ya estaban. Bueno, contento el hecho de que Artium haya dado el paso, ¿no? Claro. De meterte en su colección. Qué bien. Claro. Pues esto, porque es el deseo que cualquiera tiene, habiéndoles conocido en Artelecu. Yo siempre quería haber llegado a esos lugares y ya he llegado. Bueno, también cuando acabó Artelecu también yo venía mucho siempre al barrio de Guía, y entonces en el mundo underground de la calle, en Eguía, de los jóvenes, sí tuve reconocimientos, sí tuve... Aportaste, sí, seguramente en ese momento, como artista emergente, que ya lo eras, pues en lo que es en este sitio, en este lugar justamente donde estamos ahora, se estaba cociendo, porque había unos cuantos, y sigue habiendo locales, talleres de artistas que, bueno, ya tienen su edad, ya tienen su recorrido, y bueno, habéis hecho una especie como de barrio cultural donde podemos visitar espacios diferentes de artistas que no vamos a nombrar ahora, porque si nos dejamos algunos se nos van a enfadar, pero bueno, que hay un circuito, ¿no?, que se puede hacer. Sí. Bueno, tú estás en Gros porque tienes un estudio que, por cierto, vamos a acercarnos pues seguramente la semana que viene. Así añadiremos más imágenes de tu obra, porque nos has invitado a ir, ¿a qué sí, Diego? Sí, claro. Y ahí, pues lo mismo, vamos a ver más etapas o colecciones que has tenido a lo largo de estos últimos años. ¿Cuántos años llevas ya metido profesionalmente en el mundo de la creación, Diego? Pues yo empecé a ir a Artelecu todos los días, pues en el año 91, 92. Sí, que lleva muy poco ya iniciado. Yo creo que Artelecu nació en el 90. No sé, Artelecu empezó en el año 90, se fundó en el año 90, por ahí, ¿no? Sí. Y tú al poquito ya te metiste, ¿no? Sí. O sea que ahí coincidiste con Amondarain, Muñateri, Corman, Itziar Ocariz. Sí. Toda esta gente que ahora, claro, después de 30 años, pues ya sabemos que todos tienen su
su sitio ya, ¿no? Están Pero yo cuando empecé todavía tenía que aprender, ¿eh? Ya, claro. Ellos ya eran autores muy capacitados porque tenían esa virtud. Pero yo empecé en años, tenía que ir aprendiendo. Claro. Y también a saber explicarlo, porque también me decías que Arte-Leku te supuso, al escuchar a otros artistas, a otros talleres, ¿no? Que como tú decías, donde había conferencias, donde había charlas, pues me di cuenta que tenía que aprender también a hablar, a contar lo que me pasaba, ¿no? En mi trabajo. Y eso también lleva su tiempo. Sí, yo empecé porque quería saber que mis imágenes, qué dicen, o yo, mi persona, que a ver qué puedo decir, en lugar de no decir nada. Y luego me di cuenta que mi personalidad podía, sí, claro que sí, decir muchas cosas. Sin duda. Y aprendí así a ver qué dice el cuadro y también qué digo yo y qué puedo decir en la vida y formar más mi personalidad, claro que sí. Diego, te voy a hacer una pregunta lo mismo difícil. ¿Qué es la vida para ti? Pues esto... pues hay muchas personas, muchos mundos, pero uno tiene que ser actor. No me importa decir ya esto, ya lo digo esto. Ser actor, actuar, seguir para adelante, hacer esto, sabiendo que hay muchas personas, muchas cosas. Entonces la vida consiste en hacer vida, claro, desde el punto de vista positivo de hacer vida y en todos los sentidos hacer vida para protegerse de todas las demás cosas, de todas las demás personas, que cuando nos mezclamos unos y otros, pues se rompe la vida, se destruye y pues así. Muchísimas gracias, Diego, porque me dice Xavi que ya estamos en el tiempo. Dame la mano. Qué suerte. Tenemos gente maravillosa que saben también hacer ver que el arte es una terapia, es una forma de contar la vida con sensibilidad profunda, y creo que Diego Machín-Barrena es un gran artista, autor de una obra muy particular, y me hace muchísima ilusión haberte grabado por segunda vez. Y me alegro de tus éxitos porque pues yo creo que te los mereces, ¿no? No, a mí también me alegra hablar porque es como defender Claro. el trabajo que hago todos los días, Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a Elena Azkarate, que está aquí, que es la directora y creadora de este espacio Inversa, que aporta pues nuevas ideas, artistas que lo mismo a veces no nos atrevemos en algunas galerías a presentar, y sin embargo ella lo defiende como diciendo, por favor, la vida es amplia y muy interesante, lo cual tenemos que acudir a este lugar. Está en San Sebastián, en Eguía. Y bueno, pues apoyen el arte, siempre digo lo mismo, defiendan acudiendo a los eventos, a las exposiciones, a todos los
posibles actos culturales que hay, porque es la manera de apoyar la cultura y que el arte realmente siga perviviendo. ¿No es así, Diego? Y comprando también. Yo, aunque sea, mira, una camiseta o dos me voy a llevar ahora. Algo es algo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.